una pequeña pregunta. ¿Tenéis gente en vuestra vida que se queja mucho? Yo mismo. Y si no la tenéis, sois vosotros. Pues la verdad es que yo también tengo alguna gente que se queja mucho. Y no es solamente eso, es que se quejan de mí. Se quejan de mí y cómo hago las cosas y de lo que hago. Y para esa gente dedico ese poema. Pues necesito vuestra ayuda. Pues esa mitad, por favor, cuando yo digo, tú dices así no, pues vosotros decís diferente. Y cuando yo digo así, pues vosotros decís no diferente, lo probamos. Tú dices así no. Diferente. Yo digo así. No diferente. Tú dices así no. Diferente. Yo digo así. No diferente. Tú dices, Selma, hay que formalizarse. ¿Qué pasa si no logras nada hasta 40? Yo digo, Pelma, quiero realizarme. Encontrar algo bonito es todo lo que cuenta. Solo quiero ser feliz. Y eso ya me basta. Eso cuenta como un éxito. Tú solo cuentas pasta. Pero claro, tú pagas 5 euros de entrada. Yo no pago nada como artista invitada. Pues tú dices, así no. Diferente. Yo digo, así. No diferente. Tú dices, así no. Diferente. Yo digo, así. No diferente. Y cuando a ti te pasa algo malo, solo ves la mierda pinchada en un palo. Yo al contrario veo que es un regalo que ayuda a crecer. Y eso sí que ya es algo. Hasta una enfermedad se puede ver como un camino para entender las necesidades, me imagino, para empezar a tratar a mí misma con cariño, así pierdo ganando. Y no me arruino, pero tú dices así no. Diferente. Yo digo así. No diferente. Tú dices así no. Diferente. Yo digo así. No diferente. Tú dices ese o ese. Yo digo ese o ese. Tú quieres combatir, yo quiero compartir. Tú tienes celos. Yo tengo celo para arreglar lo que se ha caído en el suelo. Tú pareces llano, yo ya no. Tú tienes llanto, yo tengo canto. Tú tienes problemas, yo tengo poemas. Tú llamas a la policía, pues yo llamo a la poesía.